Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Hace breves días hablamos sobre el sacro, sobre el hueso sacro y su lectura emocional. Pues hoy toca hablar sobre el coxis. El coxis es el hueso siguiente al sacro. Este hueso está situado prácticamente en el ano. Por tanto, ahí ya tenéis una pista muy importante sobre la lectura emocional del coxis. Esa lectura es la identidad, es decir, problemas, conflictos con la identidad. Vamos a empezar a explicarlo en detalle para que lo podáis entender. Yo siempre pongo el ejemplo de los animales, de los perros. Unos perros cuando van a saludarse, ¿qué es lo primero que hacen? Pues se olfatean el ano. El coxis está en esa zona, el hueso coxis. Entonces, ¿el perro para qué olfatea? Pues para identificar si el otro perro es macho o es hembra, es decir, para saber su identidad. Cuando yo tengo un problema a la altura de este hueso, evidentemente estoy teniendo un conflicto de identidad. Vamos a ver en qué consiste, a qué nos referimos cuando hablamos de identidad. Pues a todos esos cuestionamientos que yo me hago sobre mí mismo, sobre quién soy, sobre lo que debería o no debería de hacer, o quizás sean otras las personas las que nos cuestionan, nos dicen que no es correcto lo que estamos haciendo, que deberíamos de hacerlo de otra manera. Es decir, siempre hay un conflicto con la identidad, con el cuestionamiento, ya sea porque los demás dudan y nos lo hacen saber y eso nos genera cierto estrés, o quizás sea yo mismo el que me cuestione, el que dude. Hay otras lecturas, quizás un poco más sutiles, como por ejemplo personas que no se sienten cómodas en el entorno familiar. A lo mejor van de visita a ver a unos familiares, pero no se sienten cómodos, se sienten quizás juzgados o realmente no llegan a estar bien tranquilos. También quizás porque sufran algún cuestionamiento, aunque sea sutil o ligero, pero estas personas no llegan a estar bien, se sienten cuestionadas, juzgadas. Entonces ese hueso puede empezar a darles molestias, quizás con dolores, fruto de alguna caída y no terminan de recuperarse de esa caída. Pues ese dolor le está manifestando a esta persona que tiene un problema de identidad. La lectura emocional, si os dais cuenta, es muy similar a las hemorroides. Las hemorroides también se encuentran en el ano, por lo tanto el conflicto sería muy similar. Quizás la connotación del hueso, cuando afecta a hueso, es una profunda desvalorización. Ese sería quizás el colorido que se le puede añadir al hueso. Es una gran desvalorización. Otros ejemplos que podemos ver pues son esos hijos que no están ocupando el lugar que les correspondería. Yo pude leer un caso muy interesante de un hombre que siempre tenía dolores en el coxis y le hacían radiografías y no tenía nada, pues no tiene nada, ¿no? Aquí no se ve ninguna lesión, ninguna fractura, usted no le ha pasado absolutamente nada, porque está bien. Pero este hombre continuaba con dolores. Entonces, en una consulta de un descodificador, al hacer el árbol genealógico, pues lo vieron enseguida dónde estaba el problema. Este hombre era hijo único. Y cuando le preguntaron, ¿tu madre tuvo algún aborto antes de tenerte a ti? Pues su respuesta fue la siguiente. Él dijo, mi madre tuvo 5 abortos antes de mi concepción. Por tanto, este hombre no tenía su lugar en el árbol transgeneracional, no sabía cuál era su sitio. Él se pensaba que era hijo único, pero al preguntarle a su madre, la madre le contestó que había tenido 5 abortos antes de él. Él no lo sabía, esta información. Cuando su inconsciente recibió esto, por fin pudo ocupar el lugar que le correspondía en su árbol genealógico, después de una toma de conciencia y de hacer un pequeño trabajo pues con esos abortos que tuvo su madre y de los cuales nunca llegó
a hablar. Toda esa carga emocional de su madre, de alguna manera, la estaba arrastrando este hombre con esos dolores en el coxis. Además, daros cuenta de lo simbólico, ¿no? Muchas veces cuando tenemos un problema en este hueso, en el coxis, nos sentamos en una silla o en una butaca y no podemos sentarnos, ¿no? Porque nos genera dolor, tenemos que estar de pie. Eso el inconsciente ya lo sabe. No te puedes sentar en una silla, ni en un sofá, ni en una butaca, no puedes sentarte, no puedes ubicarte. En el fondo lo que te está diciendo tu cuerpo es que no tienes tu sitio, no tienes tu lugar en la familia. Espero que os haya resultado interesante el tema de hoy. Como siempre, por favor, suscribiros a mi canal. Pues ya has visto por aquí la campanita, el logotipo de suscribirse, la campanita está por aquí, tan solo tienes que darle clic y YouTube ya se encarga de mandarte esos avisos cada vez que subamos vídeos nuevos, vídeos súper interesantes. Nada más, gracias por estar ahí, gracias por vernos y como siempre, hasta la próxima.